Yo fui abusada por mi padre desde que tengo memoria. 1 de cada 5 niños o niñas sufre abusos sexuales antes de los 17 años. La mayoría en su entorno de confianza. En la infancia nos dicen que no cojamos caramelos de desconocidos, pero no nos dicen que no cojamos caramelos de conocidos. Yo me enfrenté con mi agresor, mirándolo a los ojos todo lo que me había hecho sentir. Sentimiento de culpa, sentimiento de vergüenza, sentimiento de traición, sentimiento de indefensión. El gran tabú de los abusos sexuales a menores es que la gran mayoría son perpetrados por familiares como el padre, el abuelo, el tío o el primo de la criatura. Abre, soy yo. Todas las mujeres de la familia lo han sufrido. Yo digo, joder, Que es que nadie me ha protegido. ¿Cómo me pueden dejar con esta persona? Estos tíos no están enfermos mentales, tienen una enfermedad que se llama patriarcado, de yo hago lo que quiero y con quien quiero. Mar fue abusada por su padre desde que tiene recuerdos hasta los 15 años. El primer recuerdo que tengo, yo era muy pequeñita, mi padre y mi madre estaban en el sofá viendo la tele, yo me acerqué a dar el besito de buenas noches antes de acostarme y le pregunté a mi padre por qué había venido a mi habitación la noche anterior. Y él me dijo que no, que él no había venido a mi habitación y que yo eso lo había soñado. Y yo le decía, que no, papá, que sí que has venido. No, eso lo habrás soñado porque yo no estaba en tu habitación esta noche. Y tengo ese recuerdo porque creo que forjó en mí como esto no se puede contar. No se lo digas a nadie porque papá es mayor, tú eres pequeña y a ti nadie te va a creer y van a creer a papá. Quería muchísimo a mi padre, le adoraba. Y tenía siempre como ese quiero y no puedo. Quiero estar contigo, pero me duele estar contigo porque me estás haciendo algo que me está hiriendo. Con 16 años intenté una vez contárselo, le insinué lo que había pasado, ella se enfadó y ella me dijo, dile a tu padre lo que me has dicho. Entonces yo le dije lo que había pasado, él evidentemente lo negó rotundamente y mi madre le creyó a él otra vez. Entonces, en ese momento sí que ya me cerré radicalmente a contarlo ni a mi madre ni a nadie, porque eso aún había confirmado más mi idea de esto no lo puedes contar porque nadie te va a creer. Tenía la sensación como que tenía 2 vidas y tenía 2 padres. Yo tenía a mi padre, me levantaba por la mañana, me iba al colegio, tenía mis amigas, mi vida normal de una niña normal. Y cuando me iba a dormir, pues no sabía si a lo mejor iba a pasar que papá fuera a ir a la habitación. Cuando mi padre abusaba de mí, yo me evadía, me iba. Eso también lo cuentan muchos supervivientes porque tu mente es como que se va a otro lugar mientras aquello está sucediendo y cuando acaba, vuelve. Y en realidad es como una sensación entre no aceptar que eso ha pasado, no querer mirar que eso está pasando y una manera para poder vivir. Tengo el recuerdo de pensar, ¿será que todos los padres hacen eso con sus hijas? Pero sí que en el fondo, aunque no sepas la gravedad de lo que está pasando, sí a un nivel muy inconsciente sabes que eso no está bien. Sentimos mucha culpa porque el hecho de no habernos negado, aunque fuéramos niños, como no he dicho no, he dicho sí, que no es verdad. Y cuando se repite mucho en el tiempo, como fue mi caso, que fueron muchísimos años de forma constante, peor, porque en realidad es como he tenido muchas oportunidades de decir que no y no lo he hecho. Es verdad que tienen un trastorno, pero un pederasta está esperando el momento para poder actuar y eso ya no es un instinto, una locura transitoria, ahí hay premeditación. Ha habido personas que han intentado justificar a mi padre diciendo es que a lo mejor a tu padre también le pasó. Y mi respuesta siempre es sí, y a mí me pasó y yo tengo 3 hijos y jamás les haría eso a mis hijos, ni a nadie.
El abuelo materno de Rosa abusó sexualmente de ella de los 4 hasta los 11 años cuando lo reveló a sus padres. Entonces supo que su madre y sus tías también habían sido abusadas y que no la protegieron. Cuando tengo 4 años, tengo mi primer recuerdo y estoy en un baño verde, que era casa de mis abuelos maternos, y estoy limpiándome unas braguitas de sangre. Conforme voy adquiriendo más edad, me doy cuenta que hay cosas que no me gustan, no me parece ya un juego, y cuando me empiezo a resistir, ahí veo cómo él empieza a, un poco con amenazas, ¿no? Esto es un secreto nuestro, no lo puedes decir porque si no ya verás. Y ya llega el momento en el cual yo digo, que si me está pasando a mí, ¿qué le impide que le pueda pasar a mi hermana? Entonces, si me tengo que morir yo, que me muera, pero ella por lo menos que la puedan salvar. Estamos en casa del violador y entonces le digo, oye mamá, que no quiero al abuelo, que no quiero venir más aquí. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Ya noto que me están haciendo muchas preguntas y entonces le digo, ¿por qué me da asco? ¿Pero por qué te da asco? Y entonces yo recuerdo las palabras en plan, ¿por qué me ha tocado el chocho? Así como con los puños muy cerrados, con mucha rabia, con mucha vergüenza. Y entonces recuerdo que mi madre se puso a llorar, que mi abuela se puso a llorar, y lo único que recuerdo es que mi madre me dijo, no te preocupes, cariño, que lo voy a solucionar. El señor desaparece de nuestra vida, se lo llevan a un sitio por ahí en Burgos, tal. Mi tía Nuria, que siempre ha estado conmigo, me dice que no soy la única víctima, que ella también lo ha sufrido, que todas las mujeres de la familia lo han sufrido. Y yo digo, joder, que es que nadie me ha protegido, que cómo me pueden dejar con esta persona. Y entonces aquí empieza un rebote contra el mundo, de odio a todo el mundo, no quiero ver a mi madre, estoy súper enfadada, no se me puede decir nada, conductas muy agresivas a nivel verbal y de que si alguien me dice algo, pues te empujo, no sacar el tema. Es algo muy común, porque hay cosas que son cosas de casa, lo hemos visto también con el tema del bullying, son cosas de niños y no son cosas de casa ni son cosas de niño. Antes de que saliera la sentencia firme, salió en el periódico y luego tener que leer pues cosas como que él me daba clases de educación sexual. ¿Yo por qué me tengo que enterar de que no te preocupes porque a él no le gustaban con pañales? ¿Perdón? Me sentí muy orgullosa de mí misma de que al final acabara en la cárcel, la verdad. Violador, pederasta. ¿Sabes? Solo quería que pusiera eso en su lápida. Era una obsesión mía que él entrara en la cárcel y que todo el mundo supiera lo que era. Con mi madre sí que es cierto que desde que he sido pequeña no he tenido mucha relación. Ella nunca se ha enfrentado a la situación y la primera vez que le habló fue cuando yo tuve el juicio. Ella me dijo, yo no quiero denunciar, no estoy preparada, pero por ti lo voy a hacer. No va a arreglar nuestra relación, evidentemente, pero se ha conseguido que tengamos un trato cordial. He perdonado y me he perdonado a mí misma. Y eso es lo que me ha ayudado a avanzar y a ser la mujer que soy hoy en día y querer seguir con estos proyectos de visibilizar la realidad que tenemos aún en países que denominamos el primer mundo. Rosa colabora con Chelo, que hace más de 30 años que hace terapia a menores abusados sexualmente. Explica que el gran problema está en los abusos intrafamiliares. Fíjate que siempre ponemos el foco en los abusos sexuales, por ejemplo, dentro de la iglesia, en espacios escolares, deportivos, etcétera, pero siempre se está olvidando la parte de los abusos sexuales intrafamiliares, que es la parte más dura de todos los abusos. Tú imagínate un abuso continuado en el espacio donde más segura te crees que estás, que es tu casa, tu domicilio, y que un día te das cuenta que lo que tú te creías que era un juego y que era normal, entre comillas, es un abuso y te están violentando, y el violentador es tu padre, tu primo hermano, tu abuelo. Cuando hay un abusador, por ejemplo, en el tema de la iglesia, en un club deportivo, en espacios externos a la familia se vuelca a proteger a esa niña o a ese niño totalmente. Sin embargo, cuando pasa dentro de la familia, muchas veces, por desgracia, está la callada por respuesta. Una parte de la familia no te cree, otra parte de la familia se hace la loca, que no está pasando nada, y otra parte de la familia estás cómplice de ese secreto, ¿no? Porque es como una gran vergüenza que a la vez se mezcla con sentimientos de culpa, y eso todo lo está recogiendo la niña y el niño, con lo cual se hace una espiral muy grave de vulneración de derechos humanos, así de claro, a la criatura.
Se intenta evitar las relaciones sociales porque se ve extraño, raro, porque sabe que está pasándole algo que no es normal y que está fuera de la normalidad. Y a nivel emocional un destrozo totalmente. Estos tíos no estaban enfermos mentales, tienen una enfermedad que se llama patriarcado, de yo hago lo que quiero y con quien quiero. Vicky fue abusada de pequeña. En esa época, hace más de 6 décadas, ni se sabía que los abusos existieran. Fue pionera ya que en 1997 creó la Fundación Vicky Bernadette para ayudar a otras víctimas. Yo sufrí abusos cuando tenía 5 años, después de los 9 a los 17, lo mantuve en silencio hasta los 34 años. Pues gracias a la ayuda también del entorno, de una amiga me ayudaron a salir de todo esto, porque yo sufrí también malos tratos después de 13 años, ¿no? En lo de 5 años me estaba pasando algo que no me gustaba, que lo veía raro. Siempre que me piden una palabra, por ejemplo, siempre hablo de desconcierto. Estaba desconcertada, no entendía nada, pero lo que sí veía es que tenía un premio, que era ver la televisión. Yo me sentía privilegiada de ser una persona que podía ver la televisión, porque nadie podía, ¿no? Entonces, a la segunda, me empecé a dar cuenta de la primera. Necesitaba saber si había otras personas que le habían pasado lo mismo. Y me di cuenta que no encontré ayuda en ninguna institución, no existían los abusos, no había. Era bastante cruel ver que nadie entendía. Y eso me motivó. Siempre digo que el cabreo fue el detonante para que yo me pusiera las pilas y pensara que si yo necesitaba esto, seguro que había otras personas que lo necesitaban. Por lo tanto, si no está, pues lo monto yo y ya está. Abre, soy yo. Así de fácil entra un abusador en la vida de un menor. Hey, soy yo. Porque en más del 80% de los casos de abuso sexual infantil, el abusador es de su entorno familiar. En el fondo, la Fundación me ha ayudado en todo, ¿no? Y a veces me preguntan, ¿cómo hubiera sido tu vida sin los abusos? Pues no lo sé, la verdad. Lo que sí sé es que con los abusos he podido conocer a personas maravillosas y ahora mismo, no sé, si me dijeran de cambiarlo, fíjate tú que me lo tendría que pensar, porque ha sido más positivo lo que me ha pasado después que los propios abusos. La cantante Lidia Pujol también sufrió abusos en su infancia y la música le ha ayudado a canalizarlo a través de sus canciones. En la infancia nos dicen que no cojamos caramelos de desconocidos, pero no nos dicen que no cojamos caramelos de conocidos. Se te dice que si haces esto te quiero y si no haces esto no te quiero. Esa configuración inicial yo la tenía totalmente desconfigurada y cuando llegas a la sociedad y ves que tú has accedido a ciertas cosas porque te parecía que eso era la manera de funcionar, pues te quedas incomunicado. Y en esa incomunicación empiezan las angustias, empieza algo que tú no empiezas a entender de ti hasta que llega un momento que gracias a Dios y gracias precisamente a los medios de comunicación vi con 36 años, vi un programa que se llamaba Infancia Rota en Televisión Española, en la 2, y era gente adulta que había tenido abusos en la infancia. Y eso me hizo llamar a la Fundación Vicky Bernadette e intentar buscar ayuda. Tenía el hombre un poco de mal genio. Ya lo hemos normalizado. A mí me han generado mucha rabia, mucha reacción contra la injusticia. Toda esa energía he tenido la fortuna de poder canalizarla de manera creativa y no destructiva. Yo canto para conocerme en relación con los demás de la mejor manera posible. Tristos cants amb alegria. El momento clave para la recuperación de una víctima es el apoyo social que recibe cuando se atreve a revelar su secreto. Pero antes ya ha tratado de explicarlo de muchas maneras. Cuando una criatura habla, esperamos que nos diga el día tal el abuelo me hizo tal cosa, no nos lo va a decir. Muchas veces lo que una criatura te dice es no quiero ir a casa del abuelo. La otra cuestión importantísima es que seguimos pensando que una violencia sexual, que un abuso sexual es una penetración, casi siempre heterosexual y vaginal. Con lo cual, cualquier otro tipo de conducta, que sea un abuso sexual, se minimiza. Pero eso no es importante, olvídalo.
A mí me gusta explicar o dar un modelo de explicación del abuso sexual infantil como un terremoto, con un epicentro donde tenemos víctima y victimario, ¿vale? Pero luego, como en los terremotos, tenemos las ondas expansivas, ¿no? Y en estas ondas expansivas hay una familia, la otra familia, los amigos, los no sé cuántos, los conocidos. Y en todas las ondas expansivas aparecen los mismos sentimientos con diferente intensidad. Sentimiento de culpa, sentimiento de vergüenza, sentimiento de traición, sentimiento de indefensión. Como sociedad tendríamos que poner a la infancia en el centro de verdad. Teníamos que hacer políticas de infancia con presupuestos. Deberíamos tener muy claro que una buena educación afectivo-sexual es necesaria para protegernos a todos. Y como sociedad tenemos que estar preparados para aceptar que gente muy cercana a nosotros tiene un comportamiento cobarde y deleznable y delictivo. La culpa por no haber sabido cuidar y proteger a sus hijos es el infierno que vive la mayoría de padres y madres cuando se detectan los abusos sexuales. Todo nuestro mundo cambia y la niña, pues de ser una niña alegre, contenta, se convierte en una niña pues que no le puedes hablar, que no, sobre todo no la puedes tocar. En especial, ni mi marido ni mi hijo no duerme, no come. Cuando le pregunto desde cuándo pasa esto, ya me dice que desde que recuerda. Esto implica desde siempre. Yo vengo del infierno. El ver que han abusado de tu hija prácticamente en tu cara, que tú no te has dado cuenta de nada y que ahora tu hija está sufriendo y tú no puedes ayudarla. Me siento como madre un cero. Tenemos una situación en casa que es de tristeza. La pareja también se resiente porque al final, si es que una situación así rompe la familia, recibimos ayuda y esto sí que ha sido muy importante. Yo a otros padres y madres les diría, lo primero, que hay esperanza y que sobre todo escuchen a sus hijas y que denuncien, porque esto es una lacra social. Y tenemos que acabar con esto. Y sobre todo que no se culpen, porque la culpa solo es del agresor. Esta madre y su hija acudieron a esta unidad del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que ha atendido más de 1 millar de casos en 4 años. Cuando una víctima llega a nuestro equipo, hacemos una valoración médica, social y psicológica y también hacemos un acompañamiento emocional a estos progenitores, ¿no? Cuando hay un caso, es como un tsunami que ha llegado a esta familia. 50% de los casos a quien revelan es a su madre y en segundo lugar a alguien de la escuela. Tutora, tutor o monitora. Vamos a agradecerle mucho su valentía por haber explicado esto y haber confiado, ¿no?, en nosotros que estamos recibiendo esta revelación. Es un momento muy, muy importante. Entonces vamos a creerlos, vamos a intentar protegerlos y el acompañamiento emocional. Estamos hablando que la violencia sexual es un problema de salud pública muy grave, porque tiene estas consecuencias negativas, sobre todo a nivel de salud mental, consumo de tóxicos, ¿no?, situaciones luego de riesgo a nivel sexual y también para la salud física. Siempre decimos que nosotros la que estamos viendo es la punta del iceberg, la que realmente lo ha podido explicar, ¿no?, o se ha podido detectar, pero aún hay una cifra oculta, ¿no?, que no hemos podido llegar, que aún están viviendo y sufriendo este secreto. No hay anomalías, no hay trastorno, ¿no? Son modelos de conducta que para mí sí que responde al patriarcado. Desde abril de 2024, los casos de menores abusados sexualmente se derivan a este centro que se llama Barnahus. Es pionero porque concentra todas las intervenciones bajo el mismo techo para evitar así la revictimización. Barnahus quiere decir Casa de los Niños en islandés y es un modelo integral donde todos los departamentos conjuntamente dan una respuesta delante del abuso sexual infantil. La policía viene aquí, no tiene que ser el niño que se desplaza. Esta sala sería la sala de la policía, donde pueden las familias interponer las denuncias y coger las declaraciones. La sala, nosotros decimos, de sanidad, de salud,
porque es donde pediatra, ginecólogo e enfermera pues hace las exploraciones médico-forenses. Aquí son los casos que los hechos han pasado hace más de 10 días. Cuando los hechos han pasado menos de 10 días sí que la intervención es en el hospital. Esta es otra sala de intervención. Y bueno, especialmente esta le decimos la caja de arena porque es una de las técnicas que utilizamos y entonces coge las miniaturas que le apetecen y aquí en la caja pues representa su mundo interno, lo que le sale. Las preguntas que no se tienen que hacer es decirle por qué no me lo has dicho antes, ¿no? y culpabilizarlos, seguro que es verdad, no te lo estás engañando porque entonces no lo van a volver a explicar. Esta sala es la sala de la prueba preconstituida. ¿Vale? Esta sala vienen los psicólogos forenses del equipo técnico penal del juzgado. En esta sala se graba directamente al juzgado para que los niños no tengan que ir después a juicio y volver a explicar lo que le ha sucedido varias veces. Y antes ¿no? Tenía que ir al juzgado, se podían encontrar ¿no? con el presunto agresor por los pasillos, en la puerta, ¿no? y esto también pues era victimizante para los niños. El tema del abuso sexual siempre lo digo, es como una epidemia silenciosa. Nadie quiere hablar ni nadie quiere saber de esto, ¿no? pero pasa y ha pasado siempre. Entonces que el 80% de casos sean intrafamiliares es un dato escalofriante, ¿no? pero es la realidad y pienso que todos tenemos que estar preparados por si alguna vez nos toca de cerca algo así. Tarragona es la primera ciudad española en poner en marcha el modelo Barnahus o Casa de los Niños, y en parte lo es gracias al impulso que en su momento le dio la fiscal jefe de la Audiencia de Tarragona. Yo vi desde el primer momento que esto era una buena respuesta, porque no solamente era una acogida para la víctima menor de edad, sino también para la familia. El hecho de tener un lugar en el que se desplacen todos los operadores jurídicos y los que intervienen en un procedimiento y la víctima ser el centro, cambiaba todo. Nosotros aprovechamos la puesta en marcha de la Barnahus para hacer un análisis de nuestro comportamiento como profesionales, qué respuesta estábamos dando en realidad. Y ya digo, había cosas que se hacían bien, pero lo que hacíamos francamente mal era no conseguir llevar un procedimiento a juicio en un tiempo razonable. Descubro una agresión sexual o un abuso sexual a una niña de 8 años y resulta que luego se juzga el caso 6 o 7 años más tarde. Esos años es una vida entera. La primera medida. Creamos en Tarragona un grupo de fiscales especializados en víctimas. La creación de juzgados especializados en estos temas creo que ayudaría también. En Canarias, por ejemplo, tienen un juzgado especializado y el Barnahus NCando, un juzgado receptivo, conjugados, no sé cómo decirte, sería la excelencia. A veces el perpetrador es de un entorno tan cercano que se le considera uno más de la familia. Esther tenía 10 años cuando el párroco del pueblo abusó de ella en unas colonias. Hace poco lo denunció la justicia. Aunque yo sabía en ese momento ya que el caso estaba prescrito, pero yo quería que mi caso sirviera como ejemplo y como acaso añadido más a tantos otros casos que hay de víctimas que lo denuncian 30, 40 o 50 años después del abuso, ¿no? y la agresión sexual, porque más del 90% de los niños lo acaban denunciando 30, 40 o 50 años, no es casual. Yo me enfrenté con mi agresor, mirándole a los ojos todo lo que me había hecho sentir, todo lo que había causado, las consecuencias que había tenido su acto, ¿no? en un momento puntual, cómo habían afectado al resto de mi vida. Y mirarlo a los ojos y sentir que ya no me daba miedo, eso también fue muy, muy sanador. De entrada no admitió los abusos, yo no he hecho eso, pero si lo he hecho, te pido perdón. Y a medida que fuimos hablando, ya admitió que lo había hecho, luego dijo que había sido la única, también mentira, y luego justificó el abuso, como muchos suelen hacer, en que me quería mucho. Y ahí pude explayarme diciendo, no, es que eso no es amor. Eso no es amor. Con una niña pequeña de 10 años, indefensa, que no sabe, o sea, no. Es un tema tabú y da mucha vergüenza, incomoda mucho a las familias hablarlo, incluso en las escuelas o incluso en otros ámbitos. Y no debería ser así. Debemos quitarnos el lastre de la vergüenza
y del estigma que cae sobre las víctimas cuando denunciamos, y el foco debería estar centrado en el agresor, no en nosotras. Sufrimos muchas veces una revictimización que a veces es igual o peor que el propio abuso. Intentar naturalizarlo y romper el tabú, porque rompiendo ese silencio es cuando luchamos contra los agresores, porque es su mayor arma. Mis padres lo denunciaron al obispado, no lo denunciaron a la justicia en ese momento, era un pueblo de 500 habitantes, yo estaba mal, no consideraron que fuera bien para mi recuperación y entonces lo denunciaron al obispado y el obispado lo que hizo, lo que se limitó a hacer, como es una historia constante en la iglesia, ¿no? La sistematización del encubrimiento y el traslado de este párroco a otro pueblo, ¿no? Trasladar la manzana podrida. ¿Qué tenéis per dinar, a veure? Verdura. Verdura i sí. La mejor plataforma del mundo. Sí. Em podeu convidar carxofes que m'agraden molt. També, ¿verdad? Ah. Su padre quiso salir a la puerta para irlo a buscar. No sé qué le hubiera hecho si lo hubiera encontrado. Y ella, desconsoladamente, llorando, nos dijo, por favor, no me hagáis esto. Que no hiciéramos nada. Ella no podría soportar volver al cole y que todo el mundo la señalara. Y tragándonos toda la rabia que teníamos, decidimos hacerle caso. De la cual cosa, yo principalmente me he sentido muy mal, porque he pensado siempre, si a un sacerdote lo cambian de sitio, puede hacer el mismo mal en otro sitio, con otros niños. Y me debatía entre querer decirlo y tener que callar. Lo peor de todo es que esto es lo que supimos en aquel momento. En aquel momento, que unos tocamientos y todo. Pero ella ahora recientemente, a resultas de las terapias que hizo, fue recordando ciertos aspectos que, claro, eran mucho más duros. Nosotros le decíamos que tenía que denunciar, pero siempre hemos respetado que ella decía, yo sabré cuál es el momento. Mucha gente de aquí del pueblo, que es durísimo que te digan, ¿y ahora? ¿Ahora por qué? ¿Por qué tienen que menear la mierda? Hay que tener en cuenta, era un personaje dentro del pueblo. Sí, muy querido. Un personaje querido por todos, incluso nosotros. Estamos orgullosos de cómo es, de lo que hace y de su lucha. El caso de Esther es una persona a la cual yo admiro profundamente por la capacidad de recuperación, por cómo ha sanado y por cómo ha desarrollado su vida a pesar de. Yo soy padre de 2 chicas y no me lo puedo ni imaginar. Es muy triste que en la sociedad eso todavía se esté debatiendo de cómo legislar, si tienen que prescribir este tipo de causas o no tienen que prescribir. Desearía que no hubiera debate político sobre esto y que se legislara para que se previniera y para que se juzgara a los agresores y no a las víctimas.